¿Dónde está A ver, para cuando tenga que parar? Espera, espera que ya comenzó a grabarse, ¿eh? bárbaro. Bueno, Ah, sí, fíjate, ahora ahí sí. ya comenzó a grabar. Pero entonces, para después detener la grabación, en el borde superior izquierdo está el menú de la sesión. ¿Lo estás viendo? Bien, ahora sí lo vi. Abrir menú de la sesión, ahí toco y pongo Exactamente. desgrabar. Exactamente. Ahí pones detener grabación, cuando sea el momento. Muy bien. Bueno, ¿cuánta gente hay? ¿Ves a alguien vos? Solamente vos y yo y dos personas que están intentando conectarse, pero que se les complica. Están como ¿Viste? uniéndose. Deben tener problemas de Bueno, conectividad. sí, seguramente. Bueno, entonces ya está. Ya está Sí, si grabando querés esto, ¿no? empezar, sí, sí, si querés comenzar a dar la clase y que quede después a disposición de los alumnos. Bueno, les mando por supuesto buenas tardes a todos. Gracias a Yamila por la ayuda de siempre. Y hoy tenemos un tema muy interesante que pertenece a nuestra materia, el derecho del trabajo, pero no en su aspecto individual, como es motivo de siempre estudio, investigación y desarrollo durante el primer cuatrimestre de este año, sino en lo que se llama el derecho social del trabajo, pero en clave colectiva, así se denomina en muchos sectores de la doctrina nacional e internacional, y también desde las fuentes pretorianas, es decir, aquellos pronunciamientos de la justicia laboral, por supuesto, cuando tiene que definir conflictos de esta naturaleza. Ustedes saben, simplemente para hacer una introducción, que siempre me parece que es pertinente eh, y clarificador, digo, hacer una distinción entre las fuentes y sobremanera los principios entre un sector expresivo del derecho del trabajo, cuál es el contrato y la relación laboral, el derecho del trabajo en general, como está denominado en nuestro programa de mi cátedra desde hace años, y el otro, que es la principiología en materia de derecho social del trabajo, pero colectivo. Esto es muy importante porque si es fuera materia de algún tipo de pregunta en los exámenes, ustedes ya se encuentran con la debida respuesta. Así que les sugiero que presten mucha atención en estos minutos. El contrato y la relación laboral, como ustedes seguramente recuerdan, tiene definiciones muy potentes a partir de la ley de contrato de trabajo de los años 70, esto es, en 1974 y por supuesto a través de los años con algunas modificaciones. Y lo fundamental del contrato de trabajo y su concretización, o sea, cuando ese pacto de voluntades se materializa a través de la realización de actos o la ejecución de obras o la prestación de servicios, artículos 21 y 22 de la famosa LCT, Ley de Contrato de Trabajo, esto define básicamente a la llamada subordinación o dependencia laboral, que entonces es como si tuviéramos que sacar una foto al contrato y a la relación laboral. Digo, esa foto está revelando una desigualdad a priori que existe en el vínculo. No podemos negar ni debemos que una de las fuentes del contrato y de la relación laboral es la voluntad de las partes. Se requiere una conformidad de ambas partes para que se materialice, para que se engendre, para que se construya el vínculo contractual. Por eso el vínculo de trabajo es un contrato. Esto no lo podemos negar. Si la pregunta fuera, ¿es la relación laboral un contrato? Claro que es un contrato. ¿Por qué? Porque requiere la voluntad entre las partes, el empleador y el trabajador. Y además,
porque es una fuente formal que está bien expresada e individualizada en el artículo primero de la LST, o sea, cuando la misma ley se presenta en sociedad, como me gusta llamarlo a mí. Muy bien, pero con una característica que ustedes ya conocen. No es una voluntad que se encuentre en una paridad de niveles. No es una paridad en las capacidades de negociación. Es que siempre existe, incluso por imperio de las normas laborales, un sujeto contractual, cual es el empleador, que tiene las facultades legalmente atribuidas de organizar, de administrar, de encauzar el trabajo, de dar las pautas y objetivos, e incluso con potestades disciplinarias frente a los trabajadores cuando existen irregularidades y o incumplimientos. De tal manera que todo este escenario está presuponiendo lo que se denomina en la doctrina y en la jurisprudencia la asimetría, el desnivel, una voluntad, sobre todo, insistimos, en la capacidad de negociación y de imposición de conductas por sobre la otra parte. Y entonces, ahora volvemos a los principios, el principio fundamental del derecho social del trabajo en su aspecto individual, lo que ya hemos visto durante el primer cuatrimestre, es justamente la protección o tutela especial, incluso constitucionalmente concebida, al sector más débil, que es el que presta el servicio, el trabajador. Y entonces eso es lo que justifica que todo el compendio de normas laborales socialmente volcadas a una comunidad, con la intención de darle una tutela especial a lo que la Constitución y la Corte Suprema denominan al trabajador como sujeto de preferente protección jurisdiccional y constitucional, digo, esa desigualdad, esa disparidad, justifica el nacimiento y el desarrollo intenso, permanente, insoslayable de la protección. En el marco del denominado orden público laboral, quiere decir que la sociedad y el Estado debe ser un factor de vigilancia directa de esa tutela para que se concrete, para que no sea dañada, para que no sea evitada o desvirtuada. Ahora bien, cuando vamos al plano del derecho del trabajo, expresado en su faceta colectiva, que es donde estamos ahora, esa desigualdad ya, no digo desaparece, pero queda totalmente difuminada, prácticamente neutralizada, porque en las relaciones colectivas del trabajo ya no aparecen los trabajadores en soledad frente a los empleadores, sino por medio de la representación orgánica de los denominados en general gremios y específicamente de manera técnico-jurídica e institucional como los sindicatos. Parece una obviedad, pero el actor social llamado ente gremial u organización profesional u asociación profesional de trabajadores, así se titula, por ejemplo, la ley vigente en esta materia desde el año 1988, nuestra ley de asociaciones sindicales que lleva el número 23.551, que históricamente fue sancionada allá por el 23 de marzo del año 1988 y posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional de aquella época el 14 de abril de ese mismo año
1988, y que cuenta con un decreto reglamentario que es el número 467 de esa misma fecha y año. Yo focalizo esto porque podrían llegar a ser preguntas de exámenes. Así que vayan teniendo en cuenta, anotando y sabiendo cuáles son las normas legales, sustanciales, que a la cátedra a mi cargo nos importa, digamos, que ustedes especialmente lean, estudien, investiguen. El derecho colectivo del trabajo, digo, que va neutralizando esa disparidad, ese desequilibrio de poderes, porque así se grafica. ¿Por qué? Piensen ustedes cuál es la causa en virtud de la cual el derecho colectivo, en cuanto al manejo de voluntades, difiere sustancialmente del contrato y la relación de trabajo individualmente consideradas. Bueno, pues bien, la respuesta es que los poderes se equilibran en materia colectiva. ¿Por qué? Porque el actor que aparece, la organización profesional que agrupa grupos, colectivos, núcleos plurales de trabajadores, es un sindicato. Y el sindicato tiene, como vamos a ver, según el modelo y las críticas que vamos a resumir, desde el derecho internacional también y desde la jurisprudencia interna, digo, tiene la característica de igualar el poder frente al sector de los empleadores e incluso, en muchísimos casos, superar el poder empleador. Esto ustedes seguramente lo conocen, no solo por ser estudiantes avanzados de nuestra hermosa carrera de la abogacía, sino porque, bueno, como ciudadanos, digo, lo ven en los medios, leen las noticias, se informan permanentemente. El poder sindical, y en la Argentina particularmente, es muy evidente. Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, hay otro principio en el derecho colectivo que se distingue del protectorio que acabamos de reseñar en el derecho social del trabajo individual. ¿Cuál es? Se denomina el de la libertad sindical. La libertad sindical es un derecho humano fundamental de características planetarias, internacionalmente graficado en una suma de instrumentos internacionales a través de tratados, declaraciones, pactos, convenios, recomendaciones, opiniones consultivas. Me estoy refiriendo a organismos internacionales como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, o en nuestra región latinoamericana y en Iberoamérica también, la Comisión de Derechos Humanos Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano eminentemente jurisdiccional para terminar decidiendo conflictos. Muy bien. Entonces, la libertad sindical, ¿cómo puede definirse? Como principio, repito, humano, derecho fundamental, universalmente consagrado y con derrame en cada uno de los Estados miembros, por ejemplo, de la OIT, caso de la República Argentina. La libertad sindical es un conjunto de principios, de facultades, de atribuciones, de potestades, de privilegios y hasta de inmunidades que tienen distintas facetas. Una faceta netamente individual, que es la que va en cabeza de cada trabajador. La libertad sindical por cada trabajador, o sea, en su faz de expresión individual, tiene también dos expresiones sustanciales. La positiva
y la negativa. Estas pueden ser preguntas de examen. La libertad sindical individual, esto es por cada trabajador, de manera expresiva, positivamente, hay una que es muy evidente: la afiliación. El ejercicio de la libertad sindical por cada trabajador de manera positiva es su voluntad de afiliarse a un sindicato. Mientras que el aspecto negativo de esa misma libertad sindical subjetiva es desafiliarse o no afiliarse a ningún sindicato. Esta es una expresión universal, insisto, receptada por la legislación argentina a través del marco de la ley que mencionamos recién, en el sentido de que cada trabajador decide su proyecto de vida, elige constituir o afiliarse a un sindicato para que le proteja sus condiciones no solo laborales, sino también como hombre o como mujer que trabaja. Ahí vamos con las condiciones o proyectos de vida. Si ustedes miran los primeros 3 artículos de la ley 23.551, se van a dar cuenta que el legislador nacional receptó cabalmente en el denominado modelo sindical estas pautas. Fíjense ustedes, tenemos la ley acá y las leyes se leen literalmente. Artículo 1. La libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales. ¿Qué quiere decir la ley en este aspecto? Si la pregunta fuera, ¿cómo debe interpretarse este postulado normativo del primer artículo de la ley 23.551? Bueno, que la razón de ser, el sentido, el propósito, el objetivo institucional, el por qué y para qué de un sindicato, independientemente de las categorías que vamos a desarrollar o del tipo de sindicato, la clase gremial, digo, es organizarse y realizar sus cometidos sociales, políticos, jurídicos, culturales, en virtud del enaltecimiento de este principio, el de la libertad sindical. Artículo 3, o mejor dicho el 2, las asociaciones que tienen por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores se rigen por esta ley. Ahí tenemos el motivo principal, constitucionalmente consagrado en el 14 bis de la Carta Magna. Es la defensa de los derechos e intereses de los grupos de trabajadores que están nucleados dentro de un sindicato. Y el 3, entiéndese por interés de los trabajadores todo cuanto se relaciona con sus condiciones de vida y de trabajo. La acción sindical, y acá viene otra vez el propósito, contribuirá a remover los obstáculos que dificulten la realización plena de un trabajador. Es evidente que la interpretación es muy sencilla, muy clara, muy específica. Esa es la misión social que tienen los sindicatos. Por eso, en el 14 bis de nuestra ley fundamental, después de la reforma de 1957, y mucho más, a partir del enriquecimiento mundial que tiene el efecto consecuente desde las fuentes internacionales del derecho internacional público en nuestra Carta Magna, me estoy refiriendo al artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional,
a partir de la reforma introducida en 1994, es la que crea, según así se reconoce pacíficamente en la doctrina y la jurisprudencia argentina, como aquel derecho social del trabajo bajo las influencias directas del constitucionalismo social. Por eso yo siempre trato de compartir con ustedes que estamos ante un fenómeno plurinormativo, porque juegan varias normas, no una sola, y multidimensional. Esto quiere decir que tiene varios aspectos, varias facetas que nosotros tenemos que investigar, tenemos que estudiar, tenemos que retener en nuestra concepción para realmente llegar a una comprensión exitosa de esta materia. Yo creo que estamos diciendo acá cuál es el guión central de esta obra de teatro, o sea, el derecho social del trabajo en expresión colectiva. Por supuesto, el individual. Ustedes recuerden el 14 bis, cuando habla en la primera parte, que las leyes le deben garantizar a los trabajadores el goce y uso pleno de varias pautas jurídicas, de hecho traducidas jurídicamente, cuando dice el derecho en sus distintas formas gozará de la protección de las leyes, que además deben garantizarle al trabajador, y empieza a hacer una enumeración que no es taxativa. Entonces, parte, por ejemplo, de condiciones dignas y equitativas de labor, remuneración justa, igualdad remunerativa, evitando discriminaciones, por ejemplo, de género entre mujeres y hombres, cosa que evidentemente sigue existiendo en muchos ámbitos, no solo en nuestro país, sino por el mundo en general. La protección contra el despido arbitrario, las jornadas con horarios limitados, rescatando la posibilidad del descanso, de las licencias, de las vacaciones por parte de los trabajadores. Pero también hay otra parte del 14 bis, y esto también puede ser materia de alguna consulta, que ya nos permite ir entrando en este otro tópico colectivo, que es que se le da entre los derechos constitucionales a cada trabajador la capacidad de hecho y de derecho de organizarse sindicalmente, pero de una manera libre y democrática. O sea, la Constitución tiene dos condiciones, dos presupuestos inexorablemente atendibles en este punto. Es organizarse sindicalmente, constituir libremente organizaciones sindicales, pero que deben actuar interna y externamente de una manera libre y democrática. Cuidado con esto, porque ahora cuando analicemos el modelo sindical vamos a ver impugnaciones u observaciones muy puntuales que vienen del mundo exterior del derecho laboral y que vienen criticando reiteradamente a nuestra legislación interna. Y yo estoy de acuerdo, no soy el único, con muchas de esos pronunciamientos o cuestionamientos porque se encuentran debidamente fundados. Muy bien, explicado entonces el principio fundamental de la libertad sindical, el modelo sindical argentino, salvo algunos cambios a través de las décadas, nace allá por el mediados de los 40 y llega hasta ahora, 2021, bajo un perfil, un recorrido que queda graficado en la denominada unidad promocionada. ¿Qué quiero decir con esto? La unidad promocionada es sintéticamente expuesta en la búsqueda de normas
y de interpretaciones que le permitan a los sindicatos, sobre todo los más grandes, los de la actividad, llamados los verticales, a conservar y aumentar permanentemente su poder frente a los empleadores y frente a los estados, evitando lo que se suele denominar la anarquía o la difuminación del poder gremial. ¿Recuerda cuando dijimos que en las relaciones colectivas desaparecía esa asimetría tan palmaria que existe en el contrato y la relación del trabajo? Porque justamente aparece en el colectivo el sujeto sindical. Bueno, acá tienen la razón. Por eso les digo, vayamos prestando atención en una charla corta como esta y sin perjuicio de preguntas o trabajos prácticos o módulos que haremos en su momento, quizás el año que viene ya empecemos a trabajar en estas cuestiones, las preguntas que ustedes puedan plantear, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las pautas que nuestra magnífica Universidad Católica de Salta lleva adelante en cada una de sus carreras. Digo, especialmente en nuestra materia, lo que estamos viendo son a los principales actores y actrices que nos dan, si aplicáramos un concepto filosófico o sociológico dentro del derecho, es lo que se llama la gnosiología, con G al principio. O sea, ¿para qué están estas instituciones? ¿Cuál es el camino por el cual nos conducen? ¿Y cuáles son los parámetros finalísticos? O sea, las metas a donde debemos llegar en este tópico de la ciencia jurídica. El modelo sindical argentino con la unidad promocionada viene también enfrentándose claramente, sobre todo en los últimos años, con otro valor constitucional fundamental que lo acabamos de mencionar: la libertad y la democracia, sobremanera en estados republicanos de derecho, como aquel que nuestra Carta Magna ha diseñado históricamente y tutela permanentemente, instándonos, interpelándonos a todos nosotros a obedecerlo, a acatarlo. Es la ley suprema, es la ley de leyes, es lo que dice el preámbulo como objetivo fundamental. El preámbulo no es un discurso retórico, forma parte integrativa de la propia Constitución. Alcanzar el bienestar general con progreso económico, pero también con desarrollo y justicia social, para lograr metas de paz social. Esto lo dice el preámbulo de la Constitución argentina. Lo dice el artículo 75, inciso 19. Lo sostiene todo el derecho o el jus cogens internacional, como se llama, volcado, como dijimos, dentro del artículo 75, inciso 22. Tratados, declaraciones, pactos, convenios, recomendaciones. Ahora vamos a ver esto. Entonces ahí tenemos las dos grandes caras dentro de la misma moneda. La libertad sindical, desde el punto de vista de la construcción normativa en nuestro país desde los años 40 hasta la actualidad, alegando que es imprescindible mantener la unidad y promocionarla permanentemente, frente a las necesidades dinámicas, sociales, culturales, de justicia social, de todos los sectores de los trabajadores involucrados, representados por distintos tipos de sindicatos, que es el pluralismo. Si no, la Constitución no nos obligaría a garantizar, a través de las leyes, obviamente, que una organización gremial sea libre y democrática. Los principios de libertad y democracia, insisto, son absolutamente impostergables. Y lo que le pasa al modelo sindical argentino es que muchos de sus artículos, ahora los vamos a ver, a mi juicio quebranta el principio de libertad sindical
entendido justamente como consagratorio de esos valores de libertad y democracia, o sea, de pluralidad dentro, en la interna de cada sindicato, entre sus bases y las cúpulas que la dirigen, y hacia afuera, como sujeto social, frente a los gobiernos, frente a los estados en general, frente a los sectores de los empleadores y también frente a los partidos políticos. Evidentemente yo estoy compartiendo con ustedes no solamente aspectos técnicos jurídicos, sino también sociales, no partidarios políticos, sino de política jurídica en general, porque cuando ustedes prontamente, si Dios quiere, empiecen a asesorar a las partes en el mundo del trabajo, si así les toca o así lo eligen, estos extremos, estas circunstancias, estas relaciones, estas causas, las tienen que tener muy claras. Y además, como dinámicamente son mutantes, esto nos exige permanente capacitación, permanente formación, permanente y constante estudio, para constituirnos en mayores y mejores profesionales del derecho. Como les decía antes, la última ley, 23.551, es del año 1988. Después de la reforma constitucional de 1994 ha quedado claro que todas las fuentes internacionales e instrumentos que venimos mencionando tienen jerarquía supralegal, o sea, están por encima de las leyes internas. Y además tienen un nivel paraconstitucional, no superan a la Constitución Nacional, no la modifican en sus bases estructurales, pero sí la alimentan, la optimizan, de tal manera que cuando, por ejemplo, un juez tiene que resolver una cuestión, un conflicto dentro de toda esta temática, no puede ni debe olvidarse de aplicar y de interpretar estos principios de los cuales estamos hablando. Y desde luego que nosotros, como asesores de cualquiera de las partes y también auxiliares de la justicia, estamos en el mismo camino. Digo, debemos transitar el mismo sendero. Por eso es muy importante entender que el derecho laboral nacional, como sucede en otros países también, sobre todo los democráticos y republicanamente más avanzados, no logran, no pueden, no deben ocultar el tránsito por ese sendero para alcanzar este tipo de propósitos. Miren, la libertad sindical en sus distintas expresiones requiere entonces que, si bien hay que resguardar el principio de unidad en el mundo gremial y conservar o resguardar, reitero, sus poderes indispensables para colocarse frente a los sectores empleadores y frente a los estados, es imprescindible que se organicen, desarrollen, conformen sus estatutos, elijan sus autoridades, sus representantes de manera democrática, transparente, con los mayores y mejores procesos electorales, con las mejores mujeres y hombres que representen la pluralidad ideológica, cultural, de género, de edades, dentro de un ente gremial. Esa es una actitud republicana, libertaria, democrática, sobre la cual claramente nos impulsa la Constitución Nacional en las distintas normas que estamos brevemente recordando. Entonces vuelvo ahora al derecho internacional, público, y en este caso específico a la OIT.
les pido cualquier cosa que si alguno no entendió bien algo y creo que se pueden conectar por el micrófono, me hacen una pregunta o postulan algún tipo de inquietud, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, ni me voy a sentir interrumpido, ¿eh? Porque tenemos pocos minutos, sabemos que lo máximo es 1 hora para terminar con esta charla, esta clase sincrónica, como se denomina. Miren, la OIT tiene dos grandes organismos de control y fiscalización en orden a resguardar la entidad del principio de libertad sindical. Y sobremanera para aquellos Estados miembros que aprueban o aprobamos, como es el caso de la Argentina, convenios y recomendaciones de la OIT, que ahora vamos a ver qué es, qué son. Bueno, desde ese punto de vista, los dos órganos de control son, por un lado, el Comité de Libertad Sindical. Esto ya estamos entrando también en otra de las unidades del programa que refiere justamente a las fuentes internacionales. Si ustedes recuerdan el programa, tenemos todo lo que es en los criterios, en la unidad 7, por ejemplo, el derecho internacional del trabajo y su integración regional en América Latina. Bueno, de eso estamos hablando también ahora. El Comité de Libertad Sindical, el que recibe las quejas de los distintos países cuando se viola al principio de libertad sindical y tramita esas cuestiones y las tiene que resolver y se pronuncia, ¿sí? Por el otro lado, está lo que refiere a un órgano de interpretación y de aplicación de los convenios y recomendaciones. Es una comisión especial. Recuerden, Comité de Libertad Sindical y Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Y ambos organismos nos vienen diciendo a nosotros, a la República Argentina, que el modelo sindical tiene en varios de sus artículos efectos nocivos de cara al principio de la libertad sindical. Quiere decir que estamos en los límites del terreno de la inconstitucionalidad. Y esto ya ha sucedido y sigue sucediendo en nuestro país. A partir de los 90, o sea, poco tiempo después o más de 2 años de la sanción de la ley 23.551, la comisión de expertos, por ejemplo, y también el Comité de Libertad Sindical se han expedido ciertos puntos y artículos del modelo sindical. Vamos a hacer solamente un breve repaso. No tenemos tiempo para hablar de todos. Pero yo les sugiero que entren en la página de la OIT y busquen los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical o de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Y van a ver que, por ejemplo, un artículo, el 28 de la ley 23.551, puesto todo lo que nos vamos a referir es dentro del marco de este elenco normativo, el 28 presupone un procedimiento de cotejo cuando un sindicato de personería gremial que viene reinando en una actividad dentro de un ámbito personal, es decir, el tipo de tareas que realizan los trabajadores agrupados, el ámbito geográfico territorial, es decir, la expansión donde derrama su poder gremial. Todos los sindicatos tienen siempre la característica de dos ámbitos, estos dos, el personal y el territorial o geográfico. Digo, aparece otro que no tiene la personería gremial y que según el modelo se denominan sindicatos simplemente inscriptos, que quiere disputarle ese poder e intentar desplazarlo. Y tiene que demostrar para eso
que ha reunido una cantidad considerablemente superior de afiliados que cotizan, o sea, los que pagan la cuota sindical, que es el elemento esencial para formar el denominado patrimonio de un sindicato. Artículos 38 y siguientes. Bueno, muy bien. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es considerablemente superior? ¿Está medido en el artículo 28? No. Pero sí se revela en el artículo 21 del decreto reglamentario que antes mencionábamos, el 467. Y esa pauta cuantitativa dice que debe tenerse como piso, para arriba entonces, un 10% o más de cantidad de afiliados que cotizan. La OIT, ¿qué nos viene diciendo desde hace casi 3 décadas? Nos viene diciendo, no casi, 3 décadas, claramente que ese porcentual es exagerado. No nos dice cuál debería ser, pero dice que eso hace muy difícil que en una disputa de cotejo comparativo un sindicato simplemente inscrito pueda remover y ganarle el espacio al sindicato que se le dio la personería gremial. No aclaremos esto. ¿Quién le da la personería gremial a un sindicato? El Estado. Y dentro del Estado, el Poder Ejecutivo. Y dentro del Poder Ejecutivo, la cartera laboral a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo, haciendo un análisis de ciertos cumplimientos formales y sustanciales, donde ese sindicato que peticiona la personería gremial, que es la gran conquista en el mundo sindical, por los poderes que confiere de manera exclusiva, que ahora vamos a ver, digo, tiene que demostrar tener, dentro de un lapso determinado, 6 meses antes de la petición, que nuclea la mayor cantidad de afiliados, trabajadores que cotizan. Y eso es lo que le da el mayor poder. O sea que la fase económica es determinante. Cuidado con este aspecto, ¿eh? Dentro de los términos de libertad y de democracia, como nuestra Carta Magna lo requiere. Muy bien, ese es un primer ejemplo. Después vienen otros dos, artículos 29 y 30. Enorme discusión que se suele presentar, histórica. Que, a ver, resumiendo, siempre se privilegia al sindicato vertical, por actividad, los grandes gremios poderosos, con la mayor cantidad de afiliados que cotizan y con el mayor extensibilidad territorial geográfica, ámbitos. ¿Y sobre quiénes o en detrimento de quiénes? Las otras dos concepciones de formalización organizativa sindical, que son los agrupamientos que se hacen de manera horizontal, por profesión, por oficio, por categoría profesional. Y en tercer lugar, estoy hablando del 29 y 30, en disfavor de los llamados sindicatos de empresa, que es una categoría reconocida históricamente en lo que refiere a los aspectos sindicales reglamentados en nuestro país. Y los sindicatos de empresa prácticamente no tienen ningún poder porque siempre quedan absorbidos por los sindicatos verticales. Esto se va a ver muy claramente, a mi entender, sobre todo en los nuevos formatos de las nuevas modalidades del contrato de teletrabajo. O sea, ustedes saben, no es un tema de hoy, pero que se presta de manera remota, con las TICs, las técnicas de información y comunicación, normalmente desde el domicilio de los trabajadores, sobre todo por las exigencias que traen los daños y las consecuencias nocivas de la pandemia, ¿no? Bajo ciertas consideraciones y pautas normativas que están dadas en una ley muy nueva, que es la 27.555 de agosto del año pasado, con una reglamentación que comenzó este año, que es el decreto 27. Bueno, doy este ejemplo, es un toque colateral, digamos, para graficar todo este escenario.
El sindicato de empresa, a mi juicio, en muchas circunstancias es el que más y mejor conoce la problemática de un cierto grupo de trabajadores que prestan actividades dentro de una misma organización empresarial. Bueno, entonces 28, 29, 30. Fallos de la Corte históricos entre los años 2008, 2009 y 2013. AT1, Rossi, AT2, así se los conocen, anótenlos para que los lean. Se puso en absoluta claridad, un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia del país en el sentido de declarar inconstitucionalidad artículos como 41, inciso primero, que le confiere a los que tienen personería gremial exclusivamente la capacidad de designar a delegados para actuar como representantes en las empresas, quebrantamiento del principio pluralista y democrático. El artículo 52, en el caso Rossi, que es darle solamente la protección del denominado fuero sindical o tutela sindical, solo a los representantes gremiales de los sindicatos que tienen personería gremial, en detrimento y con exclusión de los demás representantes de sindicatos simplemente inscritos. O el 31, en su inciso primero, en cuanto a la posibilidad de representar derechos individuales y colectivos de los trabajadores, de nuevo, solamente como potestad exclusiva de los sindicatos con personería gremial. Por eso yo concluyo, y no soy el único, que los sindicatos con personería gremial se están poniendo de frente hace tiempo como situaciones desde la normatividad en contra o de manera lesiva al principio fundamental de esta materia, que es la libertad sindical. ¿Ven cómo vamos y venimos con el mismo tema? Hay otro artículo muy atacado por inconstitucionalidad que hace pocos meses, a principios de este año 2021, la Corte resolvió el 4 de marzo. Miren, ubiquen, lean el fallo APSAI. Es la asociación sindical que nuclea a los supervisores de autopistas y de infraestructura contra Autopistas del Sol. Magnífico pronunciamiento, declarando la inconstitucionalidad del artículo 38 de la ley sindical. ¿Qué dice esa norma? Otra vez, violentando el principio de libertad sindical, que solamente los sindicatos que tienen personería gremial pueden usar al empleador para que retenga las cuotas que se derivan sindicalmente al gremio para ir construyendo y desarrollando su patrimonio, solamente en favor de los sindicatos que tienen personería gremial. Y los demás no son sindicatos, no representan universos importantísimos de trabajadores, sobre todo en la Argentina, donde prácticamente el mapa gremial se divide un 50% y un poquito más entre sindicatos que tienen la personería gremial y el resto, casi otro 50%, que es simplemente inscripto. Entonces, ¿cuántos millones de trabajadores están carentes de los mismos privilegios protectorios que la ley sindical le viene otorgando negativamente en favor de solo un sector de trabajadores afiliados a una tipología sindical? Creo que va quedando ahí, veo Silvana Iriarte, Andrés Epelde, Simaco Urbe, bueno, las veo, Martín Carlos creo que es. Creo que están entendiendo cómo está funcionando este partido, ¿no? Y no ahora, históricamente, reitero, hace décadas. Ese artículo 38 es absoluta e inequívocamente inconstitucional. Los que mencionamos recién también lo son. Ahora, hay otras cuestiones que todavía no han sido objeto de resolución judicial. Como por ejemplo,
la participación protagónicamente efectiva de las minorías en los gobiernos de los sindicatos. Si ustedes miran el artículo 17 de la ley, del modelo sindical, van a ver que mediante el voto directo y secreto de los trabajadores se elige al cuerpo directivo, que debe tener como mínimo 5 miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada se dice de una participación proporcional de las minorías en los cuerpos directivos. O sea, la lista que gana, aún por un voto, no tiene proporcionalmente la que perdió, donde casi terminaron empatados, no tiene ningún representante. Todo queda para la mayoría. ¿Dónde están las minorías contempladas? Bueno, según el artículo 8, inciso D, creo que es, se dan los cuerpos deliberativos, o sea, solamente en las asambleas y congresos, pero nunca en el poder ejecutivo de un sindicato, o sea, su comisión directiva. Otro tema que también surge del propio modelo y de ese artículo 17 y siguientes, es que no existe, según el modelo sindical, posibilidad de alternancia real en los poderes gremiales, cosa que existe constitucionalmente a partir del cargo presidencial, y tenemos así millones de ejemplos en nuestro país. Digo, alternar el poder, evitar la continuidad indefinida en el tiempo, la permanencia sine die, infinita, sin recambios en los mandos gremiales. Y este es otro gran tema que ustedes saben que se discute en la sociedad argentina y en el mundo también. Entonces, son todas cuestiones, insisto, estas no han sido objetos de estudio y de resolución o de solución por medio de la existencia de planteos judicializados. Pero son temas que se van a venir, que están permanentemente de manera ahí, latentes, por ingresar a la cuestión. Y se discute mucho en doctrina, sobre todo nosotros que nos dedicamos, bueno, como autores doctrinarios, a escribir cosas por el estilo, opinamos. Mi tesis doctoral, por ejemplo, yo escribí mucho de esto sobre las incompatibilidades e inconstitucionalidades del modelo sindical argentino frente a los principios y valores de la libertad y la democracia. Esto que estamos compartiendo con ustedes. Bueno, y hay otro tema muy particular que sí ha sido resuelto el 3 de septiembre del año pasado, el 2020, y con esto ya vamos terminando, que es el ejercicio y la expresión de la libertad sindical en la negociación colectiva. En la negociación colectiva es un escenario donde los actores sociales, trabajadores y empleadores, representados organizativamente a través de sus entes, los empresarios con las cámaras empresariales, los trabajadores obviamente por los sindicatos, pasan a negociar para actualizar los denominados convenios colectivos de trabajo. ¿Sí? Los convenios colectivos de trabajo, que son normas heterónomas, pero que tienen efectos erga omnes, porque lo que se aprueba en un convenio colectivo, inmediatamente homologado por el Ministerio de Trabajo, en la medida que no se quebranten, el principio del orden público y la imperatividad de las normas que hablábamos antes, al comienzo, el acto administrativo homologatorio del Estado a través de la cartera laboral hace que ese convenio colectivo y sus cláusulas programáticas y normativas se derramen y se apliquen en cada uno de los contratos y relaciones laborales. Fíjense la importancia social y jurídica que esto tiene. Y si esto se engendra, se elabora a través del procedimiento de la negociación colectiva, ¿cómo es posible que el modelo sindical argentino, sin violar la libertad sindical, cosa que se produce, excluye
por darle un privilegio absoluto a que para negociar colectivamente se debe tratar de un sindicato con personería gremial. Y de nuevo, ¿y el resto? Los trabajadores que se agrupan en sindicatos simplemente inscritos, que es la única condición, vale la pena recordarlo siempre, del 14 bis, organización sindical libre y democrática, autorizada por la simple inscripción en un registro especial. Los modelos sindicales vienen tergiversando, a mi entender, el propio 14 bis de la Constitución Nacional. Por eso, la Corte Suprema y tribunales inferiores vienen declarando inconstitucionalidades. Ahora vuelvo al tema de la negociación y con esto vamos terminando. En el artículo 31, un elenco de derechos exclusivos a los sindicatos con personería gremial, le da justamente en los incisos C y D, por ejemplo del 31, a los que tienen personería gremial, a intervenir en las negociaciones la negociación colectiva, sí, y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social. Y el inmediato inciso siguiente, el D, también les da el privilegio exclusivo de identificar y colaborar en la solución de las problemáticas en el mundo del trabajo, esto es de trabajadores y de empleadores. ¿Puede parecernos poco estas facultades? Desde luego que no son nimias ni son superficiales, sino absolutamente básicas, centrales y determinantes. Entonces, cuando este caso del planteo de la inconstitucionalidad del artículo 31 en lo que refiere a las facultades para negociar colectivamente y como atribuciones, que tramitó todas las instancias en la provincia de Salta, es el famoso caso conocido como Habemus, contra el municipio salteño de la ciudad de Salta. Búsquenlo, fallo de la Corte Suprema, 3 de septiembre del año pasado, 2020. Ahí, para mí, equivocadamente, lamentablemente, la mayoría de la Corte, salvo un voto en disidencia, consideró que esa parte del artículo 31 no es inconstitucional y le volvió a ratificar esa facultad atributiva, exclusiva y excluyente a los sindicatos con personería gremial, nada menos que en el ámbito de la negociación colectiva. Bueno, lean el fallo Habemus, solo el voto ahí en disidencia del doctor Rosati, con el cual yo concuerdo, ratifica, denuncia, impone, nos explica que el modelo sindical argentino debe ser un modelo libre, democrático y desburocratizado, para enraizar y honrar de verdad al principio universal de derecho humano de la libertad sindical. Bueno, creo que ya hemos tenido el tiempo cumplido. Las próximas 2 clases sincrónicas van a estar a cargo de mi adjunto de cátedra, el juez laboral de San Isidro, el doctor Diego Tula, que ustedes saben que maneja toda la parte del foro, además, con ustedes, un magnífico juez y un gran jurista, que van a ser los días 28 de septiembre de este mes y 12 de octubre. Él va a tratar los temas de riesgos del trabajo, que forma parte de nuestro programa, y el 12 de octubre todo lo que refiere a la tutela sindical y los protocolos procesales, desde su experiencia, precisamente, como juez del Foro del Trabajo. Y vamos a finalizar, Dios mediante, el 2 de noviembre con otra charla a cargo mío, donde voy a seguir desarrollando el tema de la negociación colectiva y citando la especificidad de lo que son los convenios, lo que son las recomendaciones y cómo se elaboran esos instrumentos internacionales.
para llegar a nuestro país. Les agradezco muchísimo la atención, no sé si alguno tiene alguna inquietud para compartir, y si no, nos veremos en la próxima, yo el 2 de noviembre y ustedes con Diego Tula, repito, el 28 de septiembre y el 12 de octubre. Bueno, estoy viendo los agradecimientos, esto es lo que motiva y le da razón de ser a nuestros esfuerzos como docentes. Ese es el propósito, la columna vertebral de nuestra cátedra. Muchísimas gracias, buenas tardes y disfruten de un excelente fin de semana.